Boyacá 7 días. Cordial saludo. Hoy jueves, un abogado con estudios superiores en Filosofía y Letras y quien lleva 1 mes y 15 días al frente de la Corte Suprema de Justicia. Cara a cara con nuestro director, Álvaro Fernando García. Bienvenidos. Nuestro saludo para los televidentes de Boyacá 7 días, en el impreso los jueves, en Lo Dijo en 7 días y en www.boyacá7días.com para Colombia y el mundo. Como todos los jueves, invitados muy especiales del orden nacional, del orden internacional. Y hoy nos encontramos con un personaje que tiene que ver mucho con la dinámica de nuestro país, desde donde se determinan muchas de las cosas que suceden con nuestra sociedad. Y él gentilmente, haciendo un espacio en su agitada agenda, nos ha recibido hoy. Se trata del doctor Álvaro Fernando García Restrepo. Él es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y nos ha recibido aquí en su despacho, y más que recibirnos a nosotros, vemos que él y usted recibe, doctor, al departamento de Boyacá. Muchas gracias por eso y gracias por permitir el acceso de este medio regional nacional a su despacho. Muchas gracias a usted, José Ricardo, y un saludo muy especial a toda la ciudadanía boyacense, tierra pujante de nuestro país. Bueno, por el acento vemos rápidamente que esa tierra de Antioquia fue la que lo vio nacer. Un poquito, doctor, antes de entrar en materia de toda la parte jurídica, de contarle a nuestros televidentes y a nuestros lectores sobre su infancia, sobre su juventud. ¿Incidió algo su infancia y juventud para haber tomado la determinación de irse por la vía de la justicia, de la administración de la justicia? Pues indudablemente algo tiene que haber en el pasado de uno que le inspire a trabajar por la justicia. Yo soy hijo de un maestro y por lo tanto pues tenía la motivación para estudiar y trabajar en algo que sirviera a los demás. Entrando en materia y siendo esta la Corte Suprema de Justicia, que es la más alta instancia judicial, ¿cree usted que esa Corte Suprema de Justicia sí incide en las determinaciones de este país, en la parte institucional de Colombia, de la República? Yo creo que la historia de la Corte Suprema de Justicia hay que reconocerla. Dentro del país se ha creado una jurisprudencia de más de 120 años donde se han protegido los derechos de todos los colombianos. Ha sido una corte que, con las dificultades que tiene la administración de justicia, es un acto humano susceptible de equivocaciones, susceptible de críticas, pero durante todo ese tiempo se ha mantenido la altura de la justicia en Colombia y ha sabido sobreponerse a momentos muy difíciles. Por eso la Corte Suprema siempre se ha mantenido como una adalid de los derechos de todos los ciudadanos. ¿Cree usted, doctor, que definitivamente sí es necesaria la reforma a la justicia? ¿Y en qué puntos, de manera concreta, creería usted que es importante y urgente hacer esa reforma a la justicia en Colombia? Nosotros creemos que indudablemente las instituciones humanas siempre son susceptibles de mejorarse y la justicia todos los días vemos puntos sobre los cuales tenemos que cambiar, tenemos que mejorar cosas y nosotros somos muy propositivos. No es cierto lo que se ha dicho algunas veces, que la justicia se niega a reformarse, que está anclada, que está quedada, que somos opositores a que se haga esa reforma. Al contrario, nosotros siempre hemos propuesto unas reformas de mucho alcance y nosotros creemos que esas reformas deben ir exactamente a la justicia del ciudadano, exactamente a lo que toca a las gentes en sus propios derechos. No quedarse en una reforma política o en quién hace los nombramientos de unos altos funcionarios del Estado o quién o cuánto es el periodo de los jueces o de los magistrados. Creemos que se debe tocar más el acceso a la justicia, que todos los ciudadanos tengan una mejor y más cumplida justicia. ¿Y esa justicia desde lo nacional se ve reflejado igual en lo regional? Por ejemplo, en el departamento de Boyacá, de esos casos que a veces permanecen por tantos tiempos, pero que no salen con la prontitud que la gente a veces quisiera para la justicia en Colombia, doctor. A ver, la justicia es un engranaje del orden nacional. Nosotros partimos de que tenemos la representación hasta en el más lejano municipio del país. Tenemos un juez
que ejerce y administra justicia para los ciudadanos de esa región. Por eso no podemos decir que la justicia se queda en Bogotá o que se va a las regiones solamente. Tenemos un engranaje donde por las instancias, por el reparto funcional de las decisiones, algunas llegan hasta la Corte Suprema de Justicia y es ahí donde se hace el parámetro general para el fallo de los demás jueces. Es lo que llamamos la jurisprudencia o doctrina probable de las decisiones. Nosotros como Corte hacemos esa jurisprudencia, hacemos la doctrina probable, pero los jueces del país todos deben estar sujetos a esa orientación que da la Corte Suprema de Justicia, y si alguno decide apartarse de esas decisiones de la Corte Suprema, puede hacerlo por la libertad que tienen los jueces de decidir, pero motivando esa decisión de apartamiento de la decisión en la forma que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. 23 magistrados distribuidos en diferentes salas son suficientes para sacar pues todos los casos que tienen aglutinada la justicia. Lo que pasa es que no todos los casos llegan a la Corte Suprema de Justicia, llegan algunos casos que son, por su contenido, por su cuantía, son representativos de toda la problemática nacional. Los demás casos llegan hasta la segunda instancia a los tribunales, o incluso algunos se quedan en las primeras instancias. Yo no soy muy amigo de que se queden los casos en una única instancia, sino que por lo menos todo ciudadano tenga el derecho a que su problema, su situación jurídica sea conocida en mínimo 2 instancias, para que quede una mejor tranquilidad. Queda un mejor sabor cuando hay 2 personas distintas que conocen un problema o un asunto de un ciudadano. Ahora, la llegada a la Corte Suprema de Justicia de algunos asuntos hace que se cree unos casos emblemáticos para que los demás jueces del país sigan fallando por ese mismo lado o de esa misma forma como falló la Corte Suprema. Por eso yo no creo que sea necesario tampoco más magistrados. Creo que para crear la jurisprudencia 23 son suficientes. Suficientes para usted. Y esa independencia de los poderes en la parte de la justicia en Colombia, ¿sí aplica esa independencia para poder juzgar y poder tomar determinaciones frente al presidente de la República? Hay independencia con colaboración armónica. Es lo que pregona nuestra Constitución Nacional, que los 3 poderes trabajan independientemente con una colaboración entre los distintos poderes. A veces hay dificultades, a veces hay malos entendidos, pero por norma general en los últimos tiempos hemos trabajado armónicamente. Nos entendemos, cada uno cumple sus funciones, y desde que aprendamos todos a respetar las decisiones de los demás, las competencias de los demás, yo veo que no hay ningún problema para marchar todos hacia el mismo lado, en búsqueda del desarrollo del país. Esta normativa final que ha venido aplicando hace más de 5 años con los jueces en las regiones, sí ha resultado de trasladar vario o mucho poder a los jueces para que incluso las salas de poder tomar determinaciones, hacer los juicios internamente. ¿Sí ha funcionado este sistema en Colombia? Los jueces tienen unas competencias en primera instancia en municipales, segunda instancia en los distritos judiciales, y se tiene también una segunda instancia cuando han fallado en primera los jueces de circuito, se tiene la decisión en los tribunales superiores de distrito judicial. Eso es muy importante, que se tenga confianza en que esos tribunales superiores representan la justicia a nivel regional. No porque la Corte no pueda hacer presencia en esas regiones, no porque la Corte no conozca también de los asuntos cuando llegan, pero llegan por un recurso extraordinario de casación o de revisión, y normalmente los casos ya son válidos cuando se cierran delante de un tribunal de cada distrito judicial, que por norma general hay uno en cada departamento. Del tema que está en boga en este momento en nuestro país y que va a estar en boga durante mucho tiempo, las objeciones a la JEP, ese pulso entre poderes, de poder decir de un lado sí, de otro lado no. Con todo eso, ¿cree usted, doctor, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, que habrá paz en el mediano plazo en nuestro país?
el país tiene sus problemas y sus dificultades, pero yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que, respetando las competencias, respetando lo que corresponde a cada uno, tenemos que llegar a un momento en que entendamos que cada uno cumple su función en la democracia y que cumpliéndola bien tenemos que sacar el país adelante. Si nos empecinamos en criticar, en no creer, en no reconocer las competencias de unos u otros, el país no puede marchar bien. Nosotros tenemos que fijarnos unos objetivos. El objetivo principal que nos fija nuestra Constitución es la dignidad humana. Esa dignidad humana solamente puede darse en una democracia donde la igualdad y la libertad sean eficaces. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el centro de nuestra Constitución: el hombre, el ciudadano. Y si pensamos en eso, cada uno cumple sus funciones dentro de la democracia encaminado a esa dignidad humana, a ese desarrollo del hombre, y ahí podemos tener una sociedad válida, una sociedad echada para adelante, una sociedad respetable. Si no comenzamos por respetar todo eso y teniendo en cuenta esa dignidad humana, tenemos que saber que cada uno de los funcionarios debe desempeñarse en ese camino. Si así lo hacemos, tendremos un gran país. Si no, de pronto estamos enterrando nuestro propio futuro. Ajá. En el decir de los analistas, de los expertos, que mientras el pulso se va dando entre unas instancias y otras en el mismo Congreso de la República, los que están a favor, los que están en contra, mientras tanto entonces se está armando otra guerrilla y se están armando más grupos subversivos. ¿Qué opinión tiene usted de eso, doctor? Pues eso puede ocurrir, en una sociedad convulsionada pueden ocurrir muchas cosas. Por eso yo siempre mi concepto lo encamino hacia el respeto, respeto por los demás, respeto por las decisiones judiciales, respeto por los otros poderes públicos que representan nuestro país. Si aprendemos y motivamos ese respeto por los demás, tenemos que tener un buen futuro. Yo creo que el respeto del otro es el punto de partida de la paz social. Si no lo hacemos así, es posible que tengamos cosas muy tristes en nuestro futuro y el de nuestros ciudadanos posteriores. ¿En el Congreso le faltan al respeto a esas instancias y a esas decisiones? No, el Congreso cumple un papel. Lo que pasa es que el Congreso, el Ejecutivo, todos están cumpliendo su papel. Lo que pasa es que tenemos que mirar que hay instituciones que pueden ser un poquitico más dinámicas, más fogosas, por ejemplo las instituciones políticas, y no todo lo que se dice allí hay que tomarlo mal. Ellos están cumpliendo un papel también dentro de la democracia, hay que respetar ese papel. Usted me hablaba ahorita de las objeciones que le hicieron a la JEP. Eso era un papel que estaba cumpliendo el gobierno, lo hizo como le correspondía, ya lo decidió el Congreso, ya lo decidió la Corte. Ahora ¿qué nos queda? Respetar como lo hizo el presidente. No hizo más que cumplir la decisión de la Corte Constitucional y nos está dando ejemplo de cómo debemos actuar todos los colombianos, sabiendo que cada uno cumple un papel en la sociedad y ese papel bien cumplido lleva a un país próspero y a un país con unos grandes objetivos. Entonces, ¿tiene usted esperanzas en que finalmente estos pulsos lleguen a un equilibrio y lo de la JEP se pueda aplicar o no se pueda aplicar, o esas objeciones sean válidas o no válidas, señor Yo presidente? creo que ya fue definido y ahora nos toca esperar que ellos cumplan también un papel como jueces que les encargaron en los acuerdos constitucionales que se hicieron en La Habana. Ellos van a cumplir un papel en la democracia, lo mismo los que se van a someter a ella, que lo cumplan de la mejor manera, si es que tienen esa buena intención como han dicho y han venido pregonando, y así todos vamos saliendo adelante. Yo soy muy optimista de que respetando las instituciones, haciendo valer cada uno las facultades y las obligaciones que el país pone en sus manos, podemos sacar adelante a Colombia. Si cada uno se dedica a no cumplir sus deberes, a no respetar el cumplimiento que otro haga de sus propios deberes, entonces ahí el futuro sí está muy incierto. ¿Cómo analiza usted la presencia de los medios de comunicación y especialmente de algunos que han dado por crear prácticamente unas salas de investigación y entonces se han trasladado allí algunos temas de la justicia y se dan, y los colombianos conocen los fallos y conocen muchas cosas de la justicia primero por los medios de comunicación? A mí me parece muy importante el papel de los medios. En una democracia todo tiene que salir a la luz pública. En la medida que
nosotros conozcamos todo lo que está pasando, lo bueno y lo malo. En esa medida, la democracia se hace más pura y se hace más vivible para uno la vida en comunidad. Si empezamos a hacer imposible la comunicación, si hacemos crítica, toda esa actuación que usted menciona, toda esa investigación es bueno que se haga, que conozcan, que den a conocer al ciudadano, que el ciudadano tiene derecho a conocer todo y los medios son la forma en que conocemos esos avances de la democracia o retrocesos de la democracia y así podemos corregir lo malo y seguir haciendo lo bueno que tengamos. No podemos tenerle miedo a la democracia. Por ahí un presidente decía que es mejor una prensa desbocada que una prensa reprimida. Entramos en este momento ya en la recta final del tema electoral en Colombia, doctor. Llegan las elecciones de gobernaciones, de asambleas, de alcaldías y de consejos. ¿Cómo ve el presidente de la Corte Suprema de Justicia el ejercicio de los gobernantes actuales frente a las campañas políticas? A ver, a mí no me tocaría calificar ese ejercicio porque yo o los jueces calificamos los hechos cuando ya se vuelven judiciales. No nos toca participar en política ni hacer conceptos a priori sobre la actuación de los políticos en el país. Creo que ellos tienen unas obligaciones con la democracia, ellos son responsables de cómo manejan la democracia y tenemos la esperanza de que se comporten lo mejor posible porque la democracia también es de ellos, principalmente de los políticos. Claro, y están las normas y todas las conocemos, pero son justamente esas que se violan y sabemos que esas llegan después aquí con las denuncias. Pero las inauguraciones en estos días, el corte de cintas, la entrega de buses, de salones comunales, en plenas campañas políticas y claro, sabemos que se denuncia, pero se sigue haciendo en este país. Bueno, yo daría votos porque seamos lo más limpio posible dentro de una campaña, porque como el voto popular es una bandera de la democracia, que se haga un voto limpio y que todo transcurra con tranquilidad. No daría ningún concepto a priori sobre ninguna actuación política, sino que esperaría que si llegan a no respetarse las normas de la democracia, la justicia sepa actuar también correctamente como le corresponde. ¿Cómo es un día suyo, doctor? Un día suyo de la cotidianidad, desde abrir los ojos hasta cerrarlos nuevamente, con un país en la cabeza, con tantos casos en la cabeza, con un país que mediáticamente hay un show aquí cada semana. ¿Cómo vive usted en familia, en su regazo, ese aspecto de Colombia? Yo comienzo desde las 4 de la mañana con el radio, porque como soy de un pueblo un poco lejano, cuando crecí no había televisión, entonces me tocó aprender a manejar el radio y por eso soy muy de radio. A las 4 de la mañana empiezo a oír noticias, a las 6 de la mañana estoy saliendo para la corte, aquí estoy por allá a las 7 de la mañana, un poco antes, y dedicado todo el día aquí hasta la hora que nos den permiso de irnos otra vez a descansar en la casa. No hay horario definido. No tenemos un horario, el horario de nosotros es las necesidades del servicio. Y ese contacto de la Corte Suprema de Justicia con el de a pie, con el del pueblo, con la sociedad civil que llamamos muchos, ¿cómo es ese acercamiento? A ver, desde hace un tiempo para acá la Corte Suprema de Justicia ha optado por acercarse mucho a la ciudadanía. Nosotros hemos hecho mucho intento de trabajar en las regiones para que la Corte se conozca desde cerca y no como un ente tan lejano como generalmente se había tenido. Por eso hacemos encuentros en las regiones, inclusive encuentros regionales con jueces municipales, con alcaldes municipales, con personeros, con educadores. En cuanto a eventos nos invitan a participar, a hacer presencia de la Corte Suprema de Justicia, tratamos de estar para dar un aliento de eso que nosotros decimos la voz de la democracia, la justicia que es para toda la gente y que conozcan que tiene una Corte Suprema de Justicia actuante, hecha por jueces, por personas que se han preparado para servir al país y no una Corte que solo conozcan de lejos o solo por televisión. Con tanta noticia de corrupción en los últimos años, sobre todo al descubierto a nivel nacional, a nivel internacional,
la gente puede confiar en la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que cada acto de corrupción que se nos presenta, que nos cuentan, que sabemos de su ocurrencia, nos debe doler a todos, principalmente en la justicia. Nosotros nos dolemos mucho cuando alguno de nuestros jueces es acusado. Lo que pasa es que tenemos que poner de presente a la ciudadanía que no es toda la justicia la que está así, que tenemos mucha cantidad de jueces buenos, de jueces estudiosos, de jueces que luchan por hacer mejor justicia y por servirle a la ciudadanía, pero uno solo nos pone muy mal. Por eso la corrupción, que se ha dicho que es el mal de este siglo, tenemos que hacer todo lo posible por desecharla de nuestro medio. Y la capacitación a todo el sistema judicial y a los jueces desde la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo se hace, doctor? ¿Cómo es esa dinámica de capacitación y actualización real del día a día? La justicia en Colombia hoy es muy diferente a la justicia que teníamos hace unos cuantos años. Hoy tenemos una rama hecha por jueces y magistrados hasta tribunales ingresados a la rama por concurso. O sea, que son personas que se han preparado, que han presentado un examen, una entrevista, que han hecho un año de un curso para llegar a ser jueces. Eso nos da hoy unos jueces que son muy preparados, inclusive todos los empleados judiciales hoy son abogados, tienen posgrados, tienen una muy buena preparación. Pero fuera de eso, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla permanentemente está haciendo cursos para los jueces en las diferentes regiones y sobre contenidos muy distintos, contenidos importantes para cambiar la sensibilidad del juez hoy, sobre género, sobre cultura étnica, sobre educación ambiental. Estamos haciendo un juez diferente. En particular, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en su sala civil está certificada en calidad, tiene certificación ISO de calidad y está también certificada en gestión ambiental. O sea que nosotros estamos pensando hoy en unos jueces preparados incluso para la competitividad, para hacer de Colombia un país donde se pueda invertir, donde se pueda vivir y hacer industria para mejorar las condiciones no solo de esos mismos industriales, sino también de los trabajadores que van a tener mejores condiciones de vida. Nosotros somos conscientes de que si no nos preparamos, si no tenemos una buena rama judicial, el país no será competitivo y nos quedaremos en la escala mundial rezagados. No queremos un país rezagado, sino un país echado para adelante y con empuje. ¿Cómo es la Corte Suprema de Justicia y en general la rama judicial como empresa en este país con los empleados, con los funcionarios? Como empresa, ¿cómo la juzga usted? Nosotros tenemos que decir que tenemos una rama que piensa poco en la seguridad de sus propios empleados. Mientras hay muchas entidades públicas y privadas donde se piensa en vivienda y en otros servicios para sus trabajadores, en la rama no tenemos un solo servicio de seguridad social para el empleado. No hay préstamos de vivienda, no hay auxilios de vivienda. Para educación, aparte de lo que hace en la escuela judicial, no se tiene ningún auxilio ni ninguna ayuda para educación, ni de los empleados ni de la familia. O sea que tenemos que incluir en la reforma que viene esa parte de la seguridad social de los trabajadores. Unos trabajadores que han estado, si bien hoy no están tan mal pagos como en otras épocas, de todas maneras en seguridad y en otros beneficios sí está un poquito rezagada la rama con sus trabajadores. Se dice que el magisterio es una de las áreas donde más paros hay, pero siempre a fin de año salen a vacaciones la rama judicial y regresan casi siempre en paro. Los trabajadores de la rama judicial. Ese es un bache que tenemos en nuestra prestación de servicios. Ojalá con una buena administración no se diera lugar a eso. Como, si los manejamos con buen tacto, si manejamos nuestros empleados, nuestros funcionarios con cariño, con seguridad, con justicia social, no tendríamos por qué tener esos paros permanentemente. Es un bache de todos los años casi y lamentamos que eso ocurra porque lo que hemos hecho durante el año muchas veces avanzando en buena prestación del servicio se puede retrasar en 1 o 2 meses de un paro judicial. Bueno, en algún momento se llegó a hablar, incluso por los medios, de la primera dama de la Corte Suprema de Justicia, en algún caso simpático que hubo, pero hablando de lo que hacen ellas, no detrás sino al lado de ustedes, ¿qué más acciones
en este momento está haciendo la Corte Suprema de Justicia o esa primera dama de la Corte Suprema de Justicia con los niños, con toda la actividad social, doctor? Yo quisiera que ese término lo desecháramos de nuestro lenguaje, Pero se llegó a usar. Porque fue una historia de un momento histórico crítico de la Corte Suprema. Hoy hablaríamos de las señoras esposas de magistrados y las magistradas de tribunales y de corte que han hecho o que tienen desde hace más de 40 años una corporación que se llama una Fundación Pro Obras Sociales de la Justicia, donde ellas trabajan permanentemente todo el año. La presidenta de esa corporación es todos los años la esposa del presidente, pero ese trabajo es por el bienestar de los empleados de la rama y de algunas otras personas que necesitan. En este momento, las señoras de esa Proobras Sociales trabajan con un anexo a la cárcel de la Picota para hijos e hijas de los presos de la Picota, pensando en su educación y pensando en su bienestar. Ya para finalizar, doctor, esta entrevista, agradeciendo nuevamente haberle permitido al departamento de Boyacá llegar hasta acá. ¿Cómo ve el departamento de Boyacá en este tema del Bicentenario? ¿Realmente nos vamos a quedar en una fecha conmemorativa nomás? ¿O si se ha hecho justicia con esos escenarios de la campaña libertadora como el departamento de Boyacá? A ver, la cuna de la libertad que fue Boyacá tiene cosas muy importantes que mostrarle al país. Tiene una justicia que no está por detrás de ninguna de las otras de los otros departamentos, con todas las dificultades que tenemos en toda parte del país, un país con dificultades, pero tiene mucho para salir adelante. Nosotros pensamos que son 200 años de lucha de un país por establecerse, 200 años de democracia con todas las dificultades de una democracia incipiente, pero creemos en el futuro, creemos que tanto Boyacá como todo el país tiene que pensar en estos 200 años como una oportunidad para repensarse a sí mismo, para repensar en la democracia, repensar en la justicia. No podemos quedarnos en una celebración, simplemente una efemérides, sino estar todos los días con un pensamiento crítico, cómo ser mejores, trazarnos objetivos de vida. Yo creo que si el país no se traza unos objetivos de desarrollo, unos objetivos para ser más democrático, para ser mejor, el país no tiene futuro. Entonces, eso es lo que llamo yo la atención tanto a Boyacá, que fue donde se gestó esa lucha libertadora, pero también a todo el país, para que nos tracemos un objetivo de desarrollo económico, pero también de desarrollo social, entendernos los unos con los otros para que hagamos ese país más dialogante, un país donde no tengamos que matarnos porque pensamos distinto, un país donde se pueda escuchar que el otro tiene un pensamiento y yo tengo uno diferente y podemos vivir uno al lado del otro. Solamente así podemos decir que hemos hecho 200 años para una verdadera democracia. Sin meternos en política, doctor, su pensamiento y su accionar, ¿más de Santander o más de Bolívar? Yo creo que más de Santander, más del respeto por las leyes, pero con una condición, que las leyes solas no hacen. Las leyes solas no hacen país. Uno puede reformar todas las leyes y el país queda igual. Necesitamos reformar a la gente, reformar los valores, sensibilizarnos de la necesidad de que esa ley sea aplicada en bien de todos. La ley sola de nada sirve. Necesitamos hombres que amen la ley, que amen la Constitución y que amen a su patria. ¿Tiene alguna agenda preparada la Corte Suprema de Justicia frente a la celebración del Bicentenario? Sí, tenemos el Encuentro Nacional de la Jurisdicción Ordinaria, que este año se celebrará en Medellín, porque por tradición se hace en el departamento de donde es el presidente. Entonces yo estoy encargado con el equipo de aquí de la Ni siquiera Corte el Bicentenario Suprema. lo cambió que fuera para Boyacá, ni siquiera por el Bicentenario. No, porque teníamos esa obligación también con mis paisanos de cumplirles. Ajá. Y entonces allá estamos organizando, pero eso es transmitido a nivel nacional y están invitados todos los magistrados también a nivel nacional. O sea que ya estará la representación de Boyacá Claro. celebrando ese Bicentenario de la Independencia con un temario muy crítico, muy autocrítico, y es 200 años de justicia para la democracia. Así hemos llamado nuestro encuentro. Muy frecuente sus visitas al departamento de Boyacá, amén de la distancia que tenemos aquí, que es apenas un barrio ya, casi que el departamento. Ya estamos pegaditos, ¿no? Yo sí voy a Boyacá muy continuamente.
A muchas partes del país hemos ido, desde que estoy aquí en la Corte hemos procurado salir a todas las regiones del país. Incluso comenzamos saliendo a las regiones más lejanas y que menos se habían visitado. Estuvimos en Pamplona, en Chocó, en Arauca, en Yopal, en Florencia. O sea que estamos tratando de que la Corte haga presencia en todas las regiones del país, que no se quede solamente en Bogotá. Doctor Álvaro Fernando, muchas gracias por permitirnos venir hasta su despacho. Gracias a todo su equipo de prensa por la coordinación de esta entrevista. Gracias por permitirnos un poco a los boyacenses entrarnos un poco también en esto que a veces se habla a nivel global, pero que pocas veces conocemos, y que gracias a su generosidad por recibirnos, hoy en día los boyacenses pueden conocer un poco más sobre el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias a usted, José Ricardo, y bienvenido siempre. Un saludo para todos los boyacenses, que vamos a celebrar estos 200 años con un espíritu crítico, tratando de ser mejores ciudadanos y de hacer mejor este país. Bueno, ha sido nuestro invitado en el día de hoy el doctor Álvaro Fernando García Restrepo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nos ha recibido aquí, hemos hablado de justicia, hemos hablado de sus querencias también por el departamento de Boyacá, y hemos conocido un poco más de este gran personaje que mueve la dinámica de nuestro país. Más adelante, más entrevistas premium en Boyacá 7 días. Boyacá 7 días con la verdad.